Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir a sus hogares una vez más y traerles a ustedes el consejo de la palabra del Señor. Quiero agradecerlos a todos ustedes que estuvieron el domingo pasado. Tuvimos un gran culto de mucha bendición. Les invitamos, hermanos, cuando se sientan mejor, venir al culto. Para todos los que están enfermitos en sus casas, y sabemos que hay algunos hermanos que han estado afectados por el COVID y otros por diferentes enfermedades, el flu y lo demás. Y otra cosita más serias, estamos orando por ustedes y pidiéndole a Dios que los ayude. Quiero reportarles que la hermana Benítez, según entiendo yo, está haciendo mucho mejor. Damos gracias a Dios por todas las sanidades que la está obrando en nuestra iglesia, y el Señor ha sido muy bueno con nosotros en este tiempo. Ahora vamos a estar en el libro de Mateo 16, versículos 18 y 19, y también Hechos 1, versículos 1 al 3. Y el tema de este mensaje va a ser: yo edificaré mi iglesia. La idea que quiero comunicarles a ustedes es esta: es el Señor Jesucristo el quien edifica la iglesia, no nuestros programas, no nosotros, no nuestras ideas. Nada. Quien edifica la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Mateo 16, 18 y 19. Dice la Escritura lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hechos 1, 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oremos. Señor, bendice este tiempo en que vamos a estar considerando tu palabra. Ayúdame a mí para con claridad exponer el pensamiento que tú has puesto en mi corazón, y danos oídos para oír, no solo a un servidor, no solo a mis palabras, sino a oír el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos casi al fin del año, ya faltan 4 semanas, y este año se fue con todos sus problemas y complicaciones. Ya esencialmente se nos ha ido. Estamos mirando hacia el año 2021 con la esperanza de que el año 2021 no va a ser tan complicado como fue este último año, aunque seguro, como todos los años vienen con sus alegrías y victorias, y también con sus afanes. Así es que debemos de siempre estar alertos y agradecidos con Dios, porque en todo tiempo y en toda cosa el Señor, Él es bueno. Lo que estaba pensando al pensar en el año que viene es que me gustaría que pasemos un tiempo en el libro de los Hechos, y esto es lo que quiero que, de esta perspectiva, quiero que miremos al libro de los Hechos. Quiero que miremos al libro de los Hechos de la perspectiva de que no solo es un libro histórico relatando los eventos de la iglesia primitiva, sino que el libro de los Hechos nos presenta a nosotros un cuadro que nos habla con claridad de cómo es que Cristo edifica su iglesia. El Señor es el quien edifica su iglesia. Ahora, el libro de los Hechos
se puede mirar como un libro histórico, y lo es, pero más bien vamos a tratar de entender el libro de los Hechos, y este es el mensaje que queremos nosotros recibir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué clase de iglesia debemos de ser para que Cristo tenga toda la libertad de edificar su iglesia? Ese es un pensamiento que ha estado en mi mente y mi corazón, y yo quiero que nosotros consideremos. Ahora, escogí Mateo 16, 18 al 19, precisamente porque allí se encuentra la frase clave de lo que yo creo que se desarrolla en el libro de los Hechos. La Biblia dice esto: yo también te digo, Jesús hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, de esta porción de la Escritura hay diferentes perspectivas, particularmente sobre la frase tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Quién es esa roca? Algunas personas han dicho, o iglesia, la católica en particular, y otras dicen que la roca es Pedro. El líder de la iglesia es Pedro, y que él llega a ser la persona en quien resta la autoridad para establecer doctrina y lo demás. La iglesia católica romana enseña que Pedro era el primer papa. Ellos creen en algo que se llama la sucesión apostólica, una doctrina que enseña que la autoridad apostólica para dirigir a la iglesia, establecer doctrina, ordenar ministros y obispos y lo demás, resta en Pedro y sus sucesores, las personas a quien él da la unción. No entrar en todos los detalles históricos, no nos interesa ahora, solo me interesa presentar esa perspectiva que tiene la Iglesia Católica. Por la Asamblea Apostólica, nosotros los apostólicos no creemos eso, no creemos necesariamente en la sucesión apostólica, no creemos en el Papa, por seguro que no. Nosotros creemos de Pedro que él era el primer líder de la iglesia primitiva, el líder de los apóstoles. Creemos que los apóstoles fueron usados, los 12 apóstoles fueron usados de una manera muy única en la iglesia, para establecer la iglesia primitiva, sus doctrinas, sus prioridades, su misión, lo que creemos de Pedro. Él no es un papa que después le va a dar la autoridad, las llaves al siguiente líder y así sucesivamente. Más bien nosotros creemos que la Biblia aquí enseña, seguro, que Pedro era un líder que tenía tremenda autoridad, el líder de los apóstoles, y a él se le entregaban las llaves del reino de Dios. Imagínense la tremenda autoridad que tiene este hombre Pedro. Cuando él predica el libro en Hechos capítulo 2, el mensaje de salvación: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Él tiene las llaves, él está predicando con autoridad apostólica. Y si la iglesia católica interpretaría este texto correcto, que si fuera cierto lo que dice la iglesia católica de Pedro, que él tiene la autoridad para establecer doctrina, entonces él es quien se cimenta aún más fuertemente la idea de que cuando Pedro declara que el bautismo tiene que ser el nombre de Jesucristo, lo hace con autoridad apostólica y de establecer doctrina, y lo que él ata se ata, y lo que él desata se desata, y asunto arreglado. Ahora, nosotros no creemos en los papas o que Pedro es el líder. No, creemos que los 12 apóstoles tienen autoridad y ellos van estableciendo las doctrinas esenciales de la iglesia. Miren Efesios 2, 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de noten esto, no dice del apóstol Pedro, sino dice de los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo.
y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, quien tenía la autoridad de establecer la doctrina fundamental de la iglesia eran los apóstoles. Es lo que dice el versículo número 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Noten que el fundamento se establece por los apóstoles, los profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Y esto es muy importante porque en la Asamblea Apostólica, otra vez nosotros sí creemos que los 12 apóstoles ocupan un lugar muy especial en la iglesia, y el lugar que ellos ocupan es un lugar de autoridad. Están estableciendo las doctrinas fundamentales de la iglesia, que en realidad no tenían ningún credo escrito más que en el Antiguo Testamento. Ahora, vayan conmigo a Efesios 4, porque allí la Biblia nos amplía el liderazgo de la iglesia. Dice lo siguiente: y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios hace es que los pastores y los profetas y los evangelistas y los maestros, todos estamos, y los apóstoles aún, que no son los 12, estamos nosotros, hermanos, edificando el cuerpo, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces el trabajo de edificar al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo es en un equipo de liderazgo, de unos líderes que ahora están sobre el fundamento que pusieron los apóstoles, edificando, y están guiando y dirigiendo la iglesia. Ahora, los apóstoles otra vez son los que edifican fundamentos. Ustedes, a ver qué es lo que piensan de lo que voy a decir. Si hay un lugar fundamental, si hay un lugar donde las enseñanzas fundamentales de Jesucristo, de Cristo, no se han establecido, si hay una nación, una tierra, una gente donde no se ha predicado el Evangelio y las enseñanzas fundamentales del cristianismo no se han establecido, no hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando aún de nuestro tiempo, entonces la persona que primero les predica el Evangelio y primero establece las doctrinas de los apóstoles y de los profetas, para ese grupo de gentes, ese hombre es un apóstol en todos los sentidos, porque los apóstoles establecen doctrina. Los apóstoles establecen y predican el Evangelio. Aquí en los Estados Unidos y en naciones que ya tienen cristianos, hay gente que se llama apóstol, pero no son apóstoles. Apóstol es aquel que va a un terreno, un lugar donde no se ha predicado el Evangelio apostólico y establece con gran autoridad, con autoridad bíblica, establece las doctrinas y las enseñanzas. Esos son los apóstoles de hoy en día. Como los 12, no, porque ellos establecieron la doctrina fundamental y nosotros edificamos sobre lo ya establecido. Entonces, quiero que lean conmigo 1 Corintios 3, versículos 6 al 11. Y aquí Pablo se describe como un apóstol. Él es un apóstol, pero ustedes saben que para los gentiles, un grupo de gente que nunca había oído el Evangelio, pero Pablo, para ellos es un apóstol. Miren lo que dice en 1 Corintios 3, 6 al 11. Dice lo siguiente: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta
y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Lo que la Biblia nos describe es esto, que cuando Pablo iba a las naciones gentiles y les predicaba el evangelio, como ellos nunca habían oído nada, él era un apóstol para ellos. ¿Y qué hacía él? Establecía el fundamento de Jesucristo. Y entonces venían otros después de Pablo, de su apostolado, de su ministerio. ¿Qué hacían ellos? Sobreedificaban sobre el fundamento que él había puesto, el fundamento, el conocimiento fundamental de Cristo. Él establecía el fundamento de Cristo porque nunca lo habían oído. Y entonces otros venían y sobreedificaban sobre ello. Noten tres cosas. Número uno, que el apóstol Pablo era apóstol a los gentiles porque él establecía, como acabo de decir, el fundamento. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento. Versículo 10. Número 2. Segundo lugar, aprendemos y quiero que noten que el fundamento, que Pablo, aunque estaba haciendo un trabajo tan esencial, tan importante de establecer un fundamento, él no se acredita como el quien está edificando la iglesia. Él nomás está poniendo un fundamento, está haciendo su trabajo, está dejando que Dios lo use. Pero miren lo que dice aquí, en el versículo número 6. Yo planté, Apolo regó, ¿qué dice? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez, Pablo entiende su lugar. Él sabe que él es un trabajador, él es un obrero, él es el cuerpo de Cristo, pero quien está edificando la iglesia, quien está haciendo crecer la obra, es el Señor, es Dios. La obra es de Dios. Entonces, es Cristo el quien edifica la iglesia. Y este pensamiento se tiene que asentar en nuestros corazones, hermanos. Cristo edifica, no nuestros programas. No nuestros programas. Una persona puede ser un experto en establecer el programa de la Asamblea Apostólica, la estrategia de Jesús en su iglesia. Puede tener todos los engranes, puede tener todos los diferentes manuales de discipulado, puede hacer los ciclos evangelísticos, todo lo puede bien organizado. Programas no crecen el reino. ¿Ayudan? Seguro que sí. Pero quien sí crece el reino de Dios es Jesucristo. Es bueno tener programas, los necesitamos, los tenemos que implementar, pero nunca se nos olvide que sin lo que ahorita vamos a hablar, la espiritualidad y la consagración y todo lo demás, acercamiento a Dios, dependencia del Espíritu Santo, sin estas cosas, no importa qué bueno sea su programa, la iglesia no va a crecer como debe, porque tenemos que establecer ciertas cosas fundamentales que están declarando. Es Cristo el quien edifica la iglesia, no nosotros. Es el Señor que está levantando este pueblo para gloria de su nombre, no nosotros. Cristo edifica su iglesia. Pues, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que la iglesia primitiva fue edificada? Ese es un buen punto. Déjenme nombrarles 4 cosas que si se van conmigo al libro de Hechos, vamos a estar en el capítulo 1 y se van conmigo allí. Yo quiero subrayar 4 cosas que yo veo, maneras en que Cristo edificó la iglesia primitiva. Versículos 1 al 3 del capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles quien había escogido, a quienes
también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas escribió 2 libros. Él escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y también escribió el libro de los Hechos. Y aquí él está explicando que en el primer libro que él escribió, el libro de Lucas, lo escribió a Teófilo y quería enseñarle a él lo que era, quería discipularlo a él, quería establecerlo a él en la fe cristiana. Lo que él estaba haciendo, lo estaba estableciendo en la fe cristiana. Pero ahora miren conmigo, por favor, en estos versículos, lo que la Biblia dice, que el tiempo que Jesucristo estaba aquí, lo que Él estaba haciendo. Porque el punto es que la manera en que Dios edifica su iglesia es usando a gente, a su pueblo. Dios edifica la iglesia usando mis manos, mis pies, mi boca, mi mente, mis ojos, mis oídos. Él usa a su gente, a su pueblo, para edificar el pueblo. Acabamos de leer Efesios capítulo 4, donde la Biblia dice que Dios le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto, Dios edifica, Dios usa más bien a su pueblo para edificar. Es lo que el Señor hace. Miren conmigo aquí 3 cosas que hizo Jesús con sus discípulos. Número 1, los confirmó. La Biblia nos dice aquí que Él se mostró a ellos con pruebas indubitables. Se presentó vivo con pruebas indubitables, muchas pruebas indubitables. Confirmó la fe de ellos. Y en segundo lugar, les comenzó a enseñar. Y la Biblia nos dice que por 40 días, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No solo les dio estas pruebas confirmando la fe, sino que los endoctrinó, les estaba dando enseñanza. ¿Qué estaba haciendo? Edificando la iglesia. Es su iglesia, es su cuerpo, es su obra. Lo necesitamos como el eje principal, el fundamento de la iglesia. Si vamos a alcanzar al mundo, lo vamos a hacer, hermanos, confiando en el poder de Cristo Jesús, entendiendo que somos vasos, instrumentos, pero Él es quien la edifica. En tercer lugar, la Biblia dice que Él les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles quien Él había escogido. La razón que menciono los versículos 1 al 3 es para traer esto a sus mentes. Que la intención de Dios era usar su cuerpo para crecer el reino. Usted dice, ¿cómo es que Dios entonces edifica su iglesia? Usando a su cuerpo, usando a su pueblo, usando a su gente. Es lo que Dios usa. Es decir, a usted y a mí y a todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos las personas que Dios va a usar para alcanzar al mundo y lograr sus propósitos. Cristo edifica su iglesia a través de su pueblo. Segundo lugar, Cristo edifica su iglesia a través de una dependencia total en el Espíritu Santo. Miren el versículo 4. Dice esto, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oísteis de mí. En otras palabras, miren, aquí ustedes han recibido enseñanza, he confirmado su fe, les he dado mandamientos de predicar en todo el mundo el Evangelio. Ahora los mando a Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Quédense allá, no se muevan de ese lugar. Es decir, la obra de Dios no va a progresar dependiendo en programas, en talento, en habilidades que la gente tenga, en ideas de cómo la iglesia va a crecer, porque estamos dependiendo del Espíritu Santo, del poder de Dios.
La iglesia crece cuando nosotros dependemos de Él. Y es por eso que Jesús le dice, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una dependencia total en el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice que Juan bautizó con agua, pero él los iba a llenar a ellos con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 la Biblia dice otra vez, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió la promesa. Es decir, esta obra que estamos haciendo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de entender que es Dios el quien está trabajando aquí. Nosotros somos los vasos, pero es Dios el que está obrando. Y Él usa, óigame bien, una dependencia completa en el Espíritu Santo. Usted da un estudio bíblico, lidera un grupo celular, usted está evangelizando a alguien. Hermano, nuestras palabras no los van a persuadir. Nuestra inteligencia, nuestro buen sentido de humor, esas cosas que son muy humanas y muy nuestras, no es suficiente. Alguien necesita ir a Dios. Alguien necesita depender del poder del Espíritu Santo para que haya una obra, para que Dios haga algo. Usted tiene hijos que necesitan venir al camino de Dios, regañándoles, dándoles consejos y todo lo demás. Está muy bueno todo eso, pero alguien va a tener que meterse con Dios y confiar en Él. Y es en esa confianza que nosotros recibimos las respuestas que tanto estamos pidiéndole a Dios. Este punto me lleva, hermanos, al siguiente punto, que una de las maneras que vemos en el libro de los Hechos que Dios edifica a su iglesia es a través de la espiritualidad ferviente. Miren Hechos 1:14. Estaban, como ya leímos, Jesús los había mandado a Jerusalén, que esperaran allí hasta que recibieran el Espíritu Santo en Hechos 1:4. Ahora en Hechos 1:14 están en Jerusalén, han obedecido. Y así es como dicta esta escritura. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Espiritualidad ferviente, buscando a Dios. En oración, por favor, Señor. El Espíritu Santo y en ruegos, dánoslo, Señor. Lo ocupamos, nos lo prometiste. Es esencial. Esencial para cumplir la misión de la iglesia. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en, oigan bien, las oraciones. No está en lo singular, está en plural. En toda forma de oración y en todo tiempo oración. Estaban comprometidos ellos a la oración. Se dice, pero ¿por qué eso es importante? Una espiritualidad ferviente. Porque Cristo edifica la iglesia, no nosotros. Una célula sin espiritualidad no va a crecer. Una iglesia sin oración, sin espiritualidad, no va a alcanzar a la gente y ser efectiva en discipularlos. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Ustedes saben que en Hechos capítulo 3, cuando ese hombre cojo recibe su sanidad, que comienza el capítulo Hechos 3:1 diciendo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la 9ª hora de la oración. A la hora 9ª, la de la oración. Estaban ellos yendo a orar. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba entendiendo que era el Señor el que tenía que trabajar. Y si Él no estaba trabajando, no iba a funcionar esto. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos una espiritualidad ferviente en cualquier responsabilidad que el Señor le haya dado a usted, hermano. Usted necesita una espiritualidad ferviente. Busque a Dios.
entienda que es el Señor el quien va a hacer esa célula crecer. Es el Señor el que va a hacer que esa iglesia comience a prosperar. Es el Señor el quien va a edificar y establecer a los creyentes. Esta obra es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren lo que dice la Escritura en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. So usted dice, ¿por qué es que la iglesia primitiva estaba tan dedicada a la oración? Porque ellos entendían que era el Señor el quien edifica la iglesia. Ellos solo eran vasos. Ellos necesitaban el poder, la protección, el denuedo, la autoridad que el Espíritu da sobre demonios, y para sanar los enfermos y predicar el Evangelio y que se conviertan los corazones de las personas. Ellos necesitaban una espiritualidad fogosa, ferviente, para que se pudieran lograr la misión. Noten, por favor, que si ustedes leen todos estos textos, el libro de los Hechos, usted va a notar que la mayoría de la espiritualidad de la iglesia gira alrededor no de yo quiero esto, me gustaría tener lo otro, dame aquí, dame allá. La espiritualidad de la iglesia gira alrededor de avanzando la misión de la iglesia. Marque eso. Las oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento, el fervor de la iglesia, tiene que ver con el avance del Evangelio, el avance del reino de Dios. En último lugar, y ya para terminar, Jesucristo edifica su iglesia alrededor de unidad de misión. Para esto voy a ir a Hechos 8:1-4 y quiero leer estos versículos. Léanlos conmigo. Y quiero que noten el versículo 1 y el versículo 4 en particular. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Una grande persecución se levantó y huyeron los hermanos, huyeron de Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Miren el compromiso a la misión. Miren la unidad de la iglesia con respecto a la misión. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Donde quiera que caían los hermanos que habían sido esparcidos, caían en misión, caían predicando el Evangelio, caían haciendo lo que habían sido llamados a hacer. Si yo estoy llamando a nuestra iglesia, hermanos, a estas cosas, estoy llamando a la iglesia a que nosotros como un cuerpo de Cristo entendamos que es Cristo quien edifica su iglesia. Es Cristo quien trae las almas, pero lo va a hacer a través de nosotros, lo va a hacer a través de usando nuestra dependencia en el Espíritu Santo, lo va a hacer a base de una espiritualidad fogosa, ferviente, lo va a hacer, estimados hermanos, si nos unimos alrededor de la misión. Le pido a Dios que el año 2021 sea un año de grandes avances para esta iglesia y para el reino de Dios. Oremos. Señor, bendice a estos hermanos que han escuchado este mensaje, que la gracia de Dios nos acompañe. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que cada hermano entienda que un día tú nos llamarás a cuentas por lo que hicimos aquí en esta vida. Ayúdanos a todos para que podamos vernos como vasos útiles en el reino de Dios. Úsanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Hermanos, el Señor los bendiga y los prospere. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.